Amigos de Entre Notas, me complace inmensamente este programa. Este programa no tiene que ver con música, pero como Entre Notas se honra de llevar a cabo programas que te enriquezcan, que te eduquen y que te informen, pues hoy vamos a tener una entrevista a un señor que es un ícono de todo lo que es historia, literatura y cultura. Él se llama Alfredo Ballester y es un gran historiador, un gran poeta, un gran escritor, pero sobre todo es el protagonista de toda una cantidad de vivencias maravillosas que sé que les va a encantar. Así que en un ratico, cuando llegue a su casa, comenzaremos esta gran aventura. No se muevan. Hola amigos de Entre Notas, bienvenidos a un nuevo programa. Estoy muy complacida porque estamos abriendo un poquito las fronteras. Hoy me siento muy honrada de estar acompañada del profesor Alfredo Ballester, quien nos va a iniciar en este mundo de Entre Notas literarias que comienza a partir de hoy. Y nada más y nada menos que mejor momento, qué mejor personaje que iniciando este nuevo segmento de Entre Notas que con nuestro Ernest Hemingway, un personaje altamente conocido que dejó huella no solamente en su país natal, sino en todo el mundo. Profesor Alfredo, gracias por estar aquí con nosotros y por poder disfrutar y por poder ampliar un poquito esta ventana a este nuevo horizonte de literatura. No, gracias a ti por darme la oportunidad también. Es un honor inmenso tenerlo acá. Gracias. El señor no solamente que es apasionado de la historia, sino que es protagonista de la historia, y eso es una de las cosas más ventajosas, más bonitas y más productivas de este programa, que conoció cuando era niño a este gran profesor Hemingway. ¿Cómo fue ese contacto? Bueno, yo era estudiante de la escuela primaria y la escuela el colegio quedaba muy cerca de la finca Vigía, donde vivía Hemingway. Y como cualquier otro muchacho entrábamos en distintos lugares a robar mango. Incluyendo la propiedad de Hemingway, que para nosotros era el americano. Okay. Entonces, como él era el americano, nos llamaba la atención y entrábamos a la finca de él a robar, hasta el día que fuimos descubiertos por él mismo, y que por cierto, del susto, yo estando subido arriba de una mata, pues me oriné en los pantalones. Okay. Porque dicen que su cara era muy seria, ¿no? Sí, ¿no? Y alto, fuerte, barba y pelo canoso, y con un palo, o sea, imponía. Exacto. Imponía. Y entonces con su mal español nos ordenaba que bajáramos de la mata y no sabíamos qué íbamos a hacer. Ahí fue donde me ocurrió ese hecho de orinarme, que me marcó para todo el tiempo que conocía a Hemingway. Cada vez que tenía oportunidad me sacaba a relucir que me había orinado. Incluso visité la finca Vigía 60 años después, y cuando en la puerta dije quién yo era, me dijeron: ah, tú fuiste que te orinaste arriba de la mata. En vez de decir, tú eres el escritor. Sí. Qué fama. Claro. Y bueno, pero cuando aquello nosotros no sabíamos quién era Hemingway. Con los años, cuando fueron pasando los años, fue que supe quién era Hemingway. Pero mi padre sí me había dicho que le estaba robando los mangos al premio Nobel. Y yo no sabía qué cosa era Nobel, le tenía unos 10 años. A mí que me importó que fuera Nobel ni nada de eso. Y bueno, lo interesante de esto, la parte histórica también con Hemingway, es las travesuras que hacíamos junto con él. Él se ponía al mismo nivel que nosotros para hacer maldades a los vecinos y todas esas cosas. Pero todo el mundo conoce a Hemingway la parte literaria. Correcto. El premio Pulitzer, el premio Nobel, el Dios de bronce de la literatura norteamericana, pero muy poca gente han hablado de cómo era Hemingway como vecino. Exacto, como ser humano. Claro, en el año 1939-40, cuando él visita por primera vez allí la finca, la esposa fue la que lo llevó allí por los anuncios del alquiler de la renta. Él vio un grupo de muchachos jugando fuera en la calle
y Hemingway preguntó que por qué no jugaban dentro de la finca, porque había o hay una emplanada allí. Y entonces le dijeron que Mr. Don, que era un francés, el dueño de la finca, no les permitía, que le echaba a los perros. Y entonces Hemingway le prometió a aquellos muchachos que de él llegar a vivir en esa finca, pues la finca sería el hogar de todos los muchachos del barrio. ¡Wow! ¡Qué bien! Y así pasó. Y así pasó, y de ahí mi libro, Ernest Hemingway y los muchachos del barrio. ¡Wow! ¡Qué bien! Porque él donó la casa al pueblo de Cuba. Ok. Él le había dejado dicho eso en el testamento, y la esposa de él, su última esposa Mary, pues cumplió eso. Ok, perfecto. Y bueno, esa es la historia de, por arribita. Por arribita. De lo que conocí. De cómo se conocieron de ellos. cómo nos conocimos, sí. Sí. Vamos a hablar en el próximo segmento un poco más sobre lo que es la figura literaria y el aporte literario de Ernest Hemingway. Hemingway nunca nos habló de literatura en aquella época que éramos niños. Quizás porque él pensó de que a unos niños de 8 a 12 años no le importaba tanto la literatura como si hablaba de la pesca y la caza. Pero cuando hablamos de Hemingway no podemos pasar por alto sus obras literarias, son muchas, pero él gana el premio Pulitzer en el año 1953 y en el año 1954 el premio Nobel de literatura. Okay. ¿Con cuál obra? Bueno, con El viejo y el mar, pero yo siempre he pensado, y muchos intelectuales piensan, que fue el complemento, porque ya él tenía obras cumbre como Adiós a las armas, Por quien dobla las campanas, que son obras excelentes. Magistrales, sí. Sí, entonces ya El viejo y el mar complementan y le dan el premio Nobel. Okay, y también es considerado el dios de bronce de la literatura norteamericana. Que es algo muy peculiar. Aquí en Estados Unidos yo pienso que no le dan la motivación que tienen que darle a la historia, porque por ejemplo mi hijo estudió aquí elementary, middle school, high school, está en college y todavía no sabe quién es Ernest Hemingway, a no ser que sea por mí. Es parte de la historia porque Hemingway es todo un personaje, sobrevivió 3 guerras, la Primera Guerra Mundial, la Guerra Civil de España, la Segunda Guerra Mundial. Todas las obras que escribió con relacionado a todos esos hechos, cuenta historia de esa guerra en sus novelas. Entonces, aparte de ser historia de la literatura, también es histórico. Claro, universal. Sí. Historia universal. Y entonces no le han dado... Y entonces, motivado a eso es que yo creo el movimiento literario e histórico Ernest Hemingway. Perfecto. ¿En qué consiste? Bueno, eso consiste en seguir promoviendo y no dejar que muera el legado de Ernest Hemingway. Okay. Entonces, este movimiento va a dar reconocimiento a muchos escritores, pero tiene algo excepcional. He creado el Premio de Literatura en Español Ernest Hemingway. Es un premio muy importante que muchas instituciones podrán, y escritores independientes podrán hacer proposiciones adjuntando el currículum, y entonces una comisión que yo voy a crear de personas reconocidas, personas que son laureadas incluso por el Centro Cultura UNESCO de Puerto Rico, harán una comisión para que seleccionen dentro de los solicitados a ese premio, hacer una nominación y posteriormente, dentro de los nominados, sacar el Premio de Literatura en Español Ernest Hemingway. Ese premio no está creado en ningún lugar. Y yo creo que sería un honor para cualquier escritor tener un premio de literatura con el nombre de Ernest Miller Hemingway. Entonces, basado en eso, basado en algunas solicitudes que he hecho, como por ejemplo que se proclamara el día de Ernest Hemingway, la fecha 21 de julio, que la idea es mía, pero también la hice conjuntamente con la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional. Entonces, por haberlo conocido, por haber
creado la idea y que se lograra que proclamaran esa fecha como el día de Ernest Hemingway. ¿Por qué esa fecha? El 21 de julio porque es la fecha de nacimiento de Ernest Hemingway. Y es la proclamación no solo de la ciudad de Miami, sino de cualquier ciudad del mundo. También solicité el doctorado en letras, honoris causa, post-mortem a la Universidad de La Habana. También he solicitado que en Cuba, que se le dé la ciudadanía cubana post-mortem, por haber vivido 20 años en Cuba, por haberse inspirado en las aguas y pescadores de Cuba para escribir la novela El Viejo y el Mar, por haber donado la medalla del Premio Nobel a la patrona de Cuba, la Caridad del Cobre. Por todas esas cosas he solicitado y estoy esperando respuesta a ver qué me dice. Entonces, basado en todo eso, dije, bueno, muchas personas me han dicho, pero tú eres el creador de un movimiento hemingwayano. Entonces, por eso se me ocurre la idea de oficializar ese movimiento. Entonces, también hablo de que el mismo Hemingway tiene su valor histórico por haber participado en esa guerra y haber sobrevivido no solo a ella, también sobrevivido a 2 accidentes aéreos. Sí, a consecuencia de esos accidentes no pudo presentarse a recoger el Premio Nobel de Literatura y también lo afectó mucho las piernas, por eso le escribía de pie y descalzo, porque le era más cómodo. Y después lo escribía en una tablilla y después lo transcribía. Cuando él nos entró a la casa nos enseñó dónde él ponía las cuchillas a afeitar para sacarle a veces, porque tenía también sacapunta, la punta a los lápices. Y cuando yo fui por primera vez que me dejaron entrar al museo, pues yo empecé a explicar y pasé a ser el guía del guía. Porque le dije, aquí falta esto, aquí no está aquello, ¿dónde está la leona o el león que estaba en la última torre? Es que sería irónico que yo, entrando en vida con Hemingway a esa casa, alguien fuera ahora a prohibirme que no pudiera entrar a no ser Hemingway. ¿Entiendes? Pero no, sí tienen la cortesía. Presenté mi libro, me invitaron a presentar mi libro. ¿Cuál? ¿Titulado? Ernest Hemingway, Los Muchachos del Barrio. Y lo curioso de esto fue que lo presenté delante de estudiantes de la secundaria básica y de preuniversitario. Es decir, el público eran jóvenes, muchachos, igual que lo era yo, como cuando ocurrieron los hechos, 60 años después. Profesor, los que están interesados en saber más del movimiento, cómo involucrarse en el movimiento o simplemente participar, ¿cómo hacen? Sí, bueno, este movimiento es libre, puede participar todo intelectual que quiera formar parte de él, porque el objetivo principal es promover y mantener el legado de Ernest Hemingway. Okay. Aunque esto no quiere decir que solamente vayamos a trabajar la literatura de Hemingway, claro, la literatura de la historia, pero lleva el nombre de él. Entonces todo el que quiera participar puede hacerlo. Señor. Entonces profesores intelectuales. Correcto. E instituciones, organizaciones académicas o literarias o históricas pueden también hacer la promoción y pueden encontrar en Facebook, acabo de abrir la página Movimiento Literario Histórico Internacional Ernest Hemingway, o en la mía, Alfredo Ballester. Perfecto. Pueden seguirnos ahí y hacer sugerencias. Perfecto. Pueden hacer sugerencias. Están todos cordialmente invitados a participar, no solamente como integrante para concursar, sino también para aportar, que hace mucha falta apoyo, hacen mucha falta ideas y por supuesto la parte económica. Sería fantástico que pudiera aparecer un sponsor que diera motivación, que diera impulso a este movimiento tan importante y tan valioso. Muchísimas gracias por todo esto, por lo que nos deja, por el legado que nos está dejando, por la oportunidad inmensa de seguir creciendo, que es lo importante. Claro que sí. El lema. Ajá. El lema. Déjame, lo tengo aquí. La cosa más espantosa es una hoja de papel en blanco, dijo Ernest Hemingway. Eso lo dijo él, qué bravo. Ese es el lema. La cosa más espantosa es una hoja de papel en blanco. Propio de un personaje como él. Sí.
Sí, hay que escribir. Hay que escribir, exactamente. Bueno amigos, les agradezco muchísimo su compañía, les agradezco mucho el apoyo en esta nueva sección de Entre Notas Literarias y comenzaremos un nuevo capítulo en la historia de la mano del profesor Alfredo Ballester. Nos vemos en un nuevo capítulo. Hasta luego.